Listo, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Ya entramos a la recta final de esta, de esta jornada académica, de este semestre académico, de este año académico. Eh, Vamos a terminarlo de la mejor manera. Sabemos que este año ha sido un poco complicado, pero aún así todos hemos hecho un gran esfuerzo para, para seguir con nuestro proceso académico. Sabemos que, que este proceso va a ser un poco largo. Aún no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser el proceso académico para el año 2021, pero bueno, sabemos que es un proceso mundial que debemos estar pendientes todos. Eh, Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles las guías que les voy a compartir el día de hoy. Bueno, ya les digo por qué guías. Entonces, un segundito. Bueno, ya está presentando. Les voy a presentar aquí dos guías. Una es de física, que es la que vamos a realizar el día de hoy, que sería esta. Recordemos que arrancamos esta semana la sesión 17 y la sesión 18. Recordamos que la semana pasada, porque tuvimos reuniones de precomisión nosotros los docentes, eh, realmente eh, tuvimos, en mi caso, realizar solo una sesión, ya que la segunda hora que teníamos tocó enviar un video para que ustedes pudieran identificar la clase, se les explicó la clase, la guía en 20 minutos. Entonces yo decidí solo realizar una sesión, aún sabiendo que la semana pasada eran dos sesiones, era 16 y 17. ¿Qué es lo, qué es lo que supongo que tuvieron en las demás materias, ¿no? Entonces yo para nivelar, digamos, las sesiones, esta semana en la gran mayoría de sus clases van a tener únicamente la sesión 18. Eh, yo para ponerme al día, esta semana voy a realizar la sesión 17 y 18. Eso quiere decir que la otra semana queda la sesión 19, que es el último tema que vamos a ver, y la última semana va a ser la semana de evaluaciones. Entonces, siendo claro con esto, esta semana vamos a realizar la sesión 17 y la sesión 18. La sesión 17 y la sesión 18. Esta es la guía que yo les compartí esta mañana de física. Vamos a hablar sobre la mecánica de fluidos, vamos a hablar sobre la presión atmosférica y la presión hidrostática. Vamos a mirar cómo es que funciona este proceso. Por supuesto que en la guía está toda la información que voy a desarrollar el día de hoy. Ahí les estoy compartiendo cómo es que va la guía.
cómo se va desarrollando. Ahorita vamos a darle inicio a esa explicación. Y pues, como ustedes saben, el lunes, este que acabo de pasar, es un lunes festivo. Fue un lunes festivo. Entonces, como fue festivo, no tuvimos la sesión de trigonometría. Eso quiere decir que el lunes que viene, este lunes que viene, tendríamos que ver 17, 18 y 19, es decir, 3 sesiones para trigonometría, porque tenemos que ponernos al día, ya que este lunes que pasó fue festivo. Entonces, ¿qué voy a hacer el día de hoy, muchachos? Yo les voy a compartir esta guía en el Classroom de trigonometría, se las voy a mostrar acá. Les voy a compartir esta guía de trigonometría. La van a ir observando, la van a leer, van a ir copiando de una vez esos desempeños. No es necesario que me lo suban todavía. ¿Por qué? Pues porque no hemos tenido la clase. Yo solo voy a compartir la guía para que ustedes la vayan observando de tal manera de que cuando lleguemos el otro lunes, ustedes ya hayan leído la guía, ya tengan una idea de lo que yo voy a explicar. Pueden ir copiando los desempeños. Profe, ¿podemos ir subiendo la foto de los desempeños y de la frase? Sí, pero recuerden que la otra semana pues voy a pedir la actividad. Entonces, por eso yo digo que no es necesario que la suban, sino que la vayan copiando y el lunes que tengamos la clase de sesión 16, 17 y 18 de trigonometría, me suben las actividades ese día. O sea, no es necesario que la suban el día de hoy. La de trigonometría, lo que es trigonometría. La de física sí, porque es la sesión del día de hoy. Entonces, como yo les voy a compartir esta guía, van a encontrar en la guía varias cositas que van a ir copiando en su cuaderno, aparte de los desempeños. Es decir, van a ir copiando en su cuaderno de trigonometría, van a ir copiando las gráficas y los apuntes de la clase. Ahí en la guía están las propiedades de la circunferencia, las pueden ir copiando. Ahí está la información, la pueden ir leyendo, van teniendo una información, digamos, previa, para cuando yo llegue a hacer la explicación la otra clase, me quede mucho más sencillo la explicación, porque ustedes ya dicen, ah, bueno, eso lo encontré en la guía, ahora sí entiendo lo que estaba en la guía, porque el profe me lo está explicando en este momento. Entonces ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con la circunferencia y con la elipse. Hay gráficas, esta guía tiene muchas gráficas. Entonces pueden ir pasando las gráficas al cuaderno y lo mismo esta guía que está a mano, que hice yo en una hojita y que le tomé foto y la compartí. Esta información también la pueden ir copiando, que es el ejercicio que voy a explicar, en el lunes que viene. Este ejercicio es el que voy a explicar, el que está a mano en una hoja. Ese es el ejercicio que yo voy a explicar el lunes que entra. Pero entonces me dirán, profe, yo aparte de la guía que nos va a compartir en trigonometría, ¿hay algún video que nos pueda ayudar a ir entendiendo la guía? Así cuando llegue la explicación es mucho más fácil entender esa información. Sí, les voy a compartir un video también en trigonometría. Eso se lo voy a compartir esta tarde. Esta tarde la voy a compartir. Esa información no la he compartido en trigonometría, ya pues que no hemos tenido clase, pero sí se las voy a compartir esta tarde. Y les voy a compartir esta misma explicación, esta misma explicación que tengo de la guía de trigonometría. Yo ya realicé esa explicación el día martes a otro curso. Esa explicación se la realicé a otro curso.
Eso quiere decir que yo esta guía, yo ya la he ido explicando, así como hago normalmente. Leo la frase, voy explicando los desempeños, voy subrayando con un marcador aquí, voy subrayando lo más importante, lo que yo voy explicando. En el video de la clase que yo ya hice de este tema, de esta guía, con otro curso del colegio, se los voy a compartir pues para que vayan adelantando esa información. De tal manera que cuando yo llegue el día lunes, ustedes ya tengan mucha información previa y cuando yo haga la explicación digan, ah, ya entendí el video, ah, ya entendí la guía. Ah, o sea que así es que se debe realizar el ejercicio que dejó el profe en la guía de tarea, que no la van a hacer todavía porque yo no he hecho la explicación. Hasta ahora van a ir tomando esos apuntes. Van copiando los desempeños, van copiando las gráficas y van viendo el video. No van a ir subiendo la tarea ni nada por el estilo porque yo no lo he explicado. Solo les voy a pasar eso como una información previa para ir adelantándome para el lunes, ya que vamos a ver 3 sesiones de trigonometría el día lunes, ya que este lunes fue festivo. Y recuerden, muchachos, que el siguiente lunes, no este que viene, sino el siguiente, también es festivo. Eso quiere decir que la evaluación de trigonometría que cae para el lunes festivo, no este que viene, porque este que viene todavía hay refuerzo, recuerden que son 2 sesiones, sino el siguiente, es decir, de este lunes que viene en 8, también es festivo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que la evaluación de trigonometría, ya que es festivo, se va a realizar en la misma sesión del día que tengamos en física. Eso quiere decir que por eso yo tengo que ir adelantando información previa porque tenemos a la vista otro lunes festivo. Entonces tenemos que ir adelantándonos al calendario que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que vamos a hacer en trigonometría? Por favor, ¿alguna pregunta de lo que tengamos que hacer en trigonometría? No, señor. Listo. Bueno. Profe, ¿y cuánto va a valer la evaluación en la nota final del segundo periodo del segundo periodo? ¿Cuánto va a valer mi evaluación? Pues no, bueno, eso es relativo, ¿no? Eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque es relativo. Porque yo puedo decirles que puede valer 60, 50, 40% de la nota final y que el otro porcentaje va a ser autoevaluación, trabajos, asistencia y demás. Pero entonces, ¿yo por qué digo que esto es relativo? Porque es relativo. Porque resulta y acontece que puede ser que usted presentó la evaluación y se sacó 2, 20. Solo tuvo 2 preguntas bien de las 10. Porque ha pasado y gente pila que cuando resulta en la evaluación se ponen nerviosos, pasa una que otra cosa y sacó 20, 30. Y si es un 60%, pues eso, por más que entreguen todos los trabajos, no alcanzarían a pasar. No alcanzarían a pasar. Por eso yo digo que es relativo. Entonces, las personas que sacan muy bajita nota deben tener excelentes trabajos y tener 100% de esos trabajos para poder compensar esa nota si llega a ser bajita en la evaluación. Lo mismo pasa si usted saca 90 o 100 en la evaluación, pero en los trabajos le fue regular. Los entregó, pero le fue así como regular, no los entregó completos, la nota fue bajita y demás. Entonces eso también ahí compensa, ¿no? Entonces ese sería como la forma en que yo evalúo. Además recuerden que hay unos refuerzos y hay gente que aunque ustedes no están perdiendo la materia, sí conozco gente que entró al refuerzo, que va pasando con buena nota y sin embargo entró al refuerzo. Eso es tener pertenencia, eso es querer aprender más. Y esas personas, por más que les vaya regular en la evaluación, pero entraron en el refuerzo e iban pasando el primer periodo y han entregado todos sus trabajos, ese refuerzo hace que se les suba la nota demasiado.
porque es refuerzo. Los que están recuperando, pues, tienen que entrar a los refuerzos, tener los trabajos del segundo periodo al día, entrar a las 2 sesiones, participar, bueno, tener una nota aceptable en la evaluación, pues para que todo ese proceso de refuerzo y de recuperación sea efectivo, ¿no? Bueno, creo que aquí me hicieron otra pregunta. Eh, Profe, ¿y usted va a tener en cuenta la nota al final del primer periodo? Por supuesto. Yo la nota del primer periodo yo ya no la puedo cambiar. Esa ya está en el sistema, esa ya les llegó a ustedes en el, al, al, al boletín. Ahí lo que pasa es que si usted perdió el primer periodo y está haciendo el proceso de recuperación y recupera, pues esa nota del primer periodo pues va a mejorar, ¿no? Va a mejorar. En el acumulado. Recuerden, muchachos, que aquí esto se trabaja por acumulación, ¿no? A ver, me hago entender. Si yo soy estudiante de 1 de media, Edgar Andrés Garzón es estudiante de 1 de media, y va y perdió física, yo perdí física. Recuerden que la nota final de física es un promedio entre la nota del primer periodo y la nota del segundo periodo en física. ¿Listo? Es decir, que se promedian las dos notas. Si yo saqué 10 o 100 en el segundo periodo y 20 en el primero, yo lo sumo, eso da 120, lo divido entre 2, eso me da 60. Es decir, que uno estaría ahí como raspando, ¿sí? Pasando así como raspando. Pero esa es sacar 100. Y es muy complicado que alguien me saque 100 a mí. ¿Por qué? Porque tiene que tener trabajos perfectos, asistencia perfecta, evaluación perfecta. Muy raro en el colegio por ahí 3, 4, 5 personas se sacan el 100 porque realmente se lo merecen. Los demás sacan 95, 90. Eso quiere decir que si usted saca una nota muy bajita, no les va a alcanzar a pasar raspando en el acumulado. Ya si hacen el refuerzo, sacó 100 en el segundo, 20 en el primero, hizo refuerzo, obviamente, si sacan el acumulado 50, pues pasa con 60, 70, pasaría, pues porque eso se está haciendo la recuperación, por eso se está haciendo el refuerzo. Pero también recuerden que es un acumulado por áreas, por áreas. Eso quiere decir que aunque nosotros sacamos como un promedio de los 2 periodos de física, en química también se va a hacer un promedio de los 2 periodos. Y las notas finales de física y química se van a promediar entre las dos para pasar el área. Es decir, que puede ser que usted sacó 100 en química y 50 en promedio de los 2 periodos en física, que perdió física porque no hizo recuperación, se echó a las petacas, no hizo nada, Se promedian esas dos notas y si pasa al área, pasaría, aunque estuviera perdiendo física, pasaría al área, pasaría, digamos, eh, ese pedazo de información, de proceso académico. Entonces, trigonometría se promedia con estadística, si no estoy mal, las dos áreas. Física se promedia con química. Sociales se promedia con ética, con política y con filosofía. Humanidades se promedia entre español e inglés. Entonces eso es como ese proceso, ¿vale? Pero entonces no se confíen porque dicen, yo voy pasando química, entonces yo no hago en física. A veces no les alcanza a pasar porque se confían. Entonces aquí, digamos, mi consejo es que por más que uno vaya bien en una materia, no puede relajarse en las demás, porque eso es hacer trampa con uno mismo. De pronto uno dice, eso, quedémonos callados, nadie se da cuenta, me relajo, pasé. Pero eso es hacerse trampa con uno mismo, porque no estamos aprovechando esas oportunidades que nos están dando la vida. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sino para dar inicio a nuestra sesión el día de hoy.
Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Entonces vamos a dar comienzo a la sesión de física. Listo, entonces, tema, ciencias. Digo, área ciencias, vea, ya empecé mal. Asignatura, física. Tema. No vamos a empezar a subrayar lo más importante porque hoy hay mucha información teórica. Entonces, el tema, mecánica de líquidos y presión atmosférica. Frase para el día de hoy. No estoy en el mundo para simplemente adaptarme, sino para transformarlo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Esa frase lo único que nos está diciendo acá es que no nos relajemos. Es lo que yo les estoy diciendo frente a la información, frente al proceso académico. Entonces yo les decía un ejemplo ayer a los chicos, y era que, bueno, uno es consciente que estamos en un calentamiento global. No lo podemos ocultar no podemos ocultar el sol con una mano, con un dedo. Es real, hay calentamiento global. Profe, pero está lloviendo mucho, ¿cómo va a decir que eso es calentamiento? No es cierto. Sí estamos en calentamiento global. Y aunque lo sabemos, nos relajamos. Seguimos botando la basura, seguimos contaminando, seguimos, no reciclamos, no cuidamos el agua, aunque somos conscientes de que está pasando. Entonces nos adaptamos. Ahí hay calentamiento. El cuerpo evoluciona y se adapta, porque el cuerpo humano es de adaptación. Se adapta. Como se adapta, pues lo dejamos pasar y seguimos haciendo lo mismo. En vez de conocemos el proceso, aunque nos adaptamos a este proceso de calentamiento global, tenemos la oportunidad nosotros mismos de ser conscientes y de transformar esa adaptación, es decir, no quedarnos sin hacer nada, sino realmente hacer algo para transformarlo. Esa es, digamos, la idea del día de hoy con esta frase. ¿Quién nos propone esta frase el día de hoy? Paulo Freire, pedagogo brasilero latinoamericano. Habla mucho de educación popular en Latinoamérica. Paulo Freire. Esa es la invitación para el día de hoy. Temas. Entonces yo les decía, sesión número 17. Tema principal, mecánica de líquidos. Entonces, si nos hemos dado cuenta, muchachos, hemos tenido un proceso en física sobre la introducción de la física, la dinámica, después hablamos después de la dinámica hablamos del movimiento rectilíneo, después hablamos del movimiento parabólico, después hablamos del movimiento semiparabólico, todo eso tiene que ver con la dinámica, con el movimiento. Después arrancamos un proceso de fuerza, de las leyes de Newton, entender todo eso que tiene que ver con la fuerza, con la mecánica corporal, con la mecánica, también con la mecánica digamos, de tensiones, de fuerzas. Hemos tenido ese proceso físico desde el comienzo. Y pues nos hemos dado cuenta que desde que empezamos a hablar de la fuerza, hemos tenido un proceso desde Newton, pasamos por estática, y ahora vamos a hablar todo lo que tiene que ver con esa mecánica, con ese movimiento, con esa fuerza que ejercen los líquidos. Es todo un proceso. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la mecánica? Entonces vamos a identificar
¿Qué son los fluidos? ¿Cómo está qué es un fluido? Vamos a encontrar también cuál es la relación entre la masa y el volumen. De aquí sale esta relación, vamos a hablar sobre la densidad. Aquí no está no, aquí no está. No están en los desempeños esa palabra, pero sí más adelantico vamos a hablar de la densidad. Vamos a dar la explicación de dónde sale la ecuación de la presión hidrostática. Y vamos a mirar esa ecuación. ¿Cómo es de dónde sale esa ecuación? ¿De dónde sale esa ecuación? Luego vamos a entrar a la sesión 18, donde vamos a hablar de la presión atmosférica. Esta presión también es una fuerza. Vamos a hablar sobre qué es la presión hidrostática, qué es la densidad en eso del fluido. Ya antes, en la sesión anterior, yo ya he dado y he denominado qué es densidad. Vamos a describir esos componentes de la presión hidrostática. Y obviamente vamos a mirar qué es eso de la atmósfera y qué tiene que ver con la altura. Y qué tiene que ver con la altura. Esto es lo que vamos a encontrarnos el día de hoy. Todo lo que tiene que ver con la mecánica de líquidos, masa, volumen, fluidos, la presión hidrostática, la presión atmosférica, qué tiene que ver eso, la presión atmosférica con la presión hidrostática, qué es una densidad y qué es o cómo se comporta la presión dependiendo de la altura. Eso es lo que nos vamos a encontrar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a entrar. Antes de hablar sobre la mecánica de los fluidos, tenemos que entender qué es eso de los estados de la materia. ¿Qué es eso de los estados de la materia? Entonces, hay una teoría que se llama la teoría del condensado del Bose-Einstein. Esta teoría habla de cómo es que se realiza ese proceso del cambio de la materia, de esos cambios de estado de la materia, de eso de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Ese líquido gaseoso va a pasar a algo que se llama el plasma. Y esto que se llama plasma va a pasar a algo que se va a llamar el condensado de Bose-Einstein. ¿Qué es eso? Entonces dice, para alcanzar este estado, es decir, este que está acá, es necesario enfriar muchísimo los átomos. Entonces sabemos que la materia está compuesta por átomos. Por átomos, ¿verdad? Acá hay átomos, aquí hay átomos, aquí hay átomos, aquí también y aquí también. Así que 1. Eso quiere decir que si necesitamos enfriar, para poder enfriar átomos, necesitamos disminuir la velocidad de ellos. ¿Para qué? Para que su longitud de onda se haga tan larga que su onda quede casi plana. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes saben que la onda se comporta así. Cuando empezamos a aumentar la velocidad, esta onda se va a hacer mucho más pequeña, hasta que quede casi plana. Entonces aquí es donde vemos, es que al al disminuir la velocidad, es decir, cuando tenemos un sólido y disminuimos la velocidad de sus átomos, su onda va a ir disminuyendo también. Es decir, se va a ir aplanando hasta que llegue a
enfriarse tanto que su onda quede plana. Esto lo vamos a entender más en el siguiente gráfico. Este que está acá. Entonces aquí vamos a hablar de los cambios de estado de la materia. Entonces resulta y acontece que en los cambios de estado de la materia, si en el condensado de Bose-Einstein dice que si yo disminuyo la velocidad, el que está en estado sólido va a pasar a estado líquido porque disminuyo la velocidad, pasa a gas, pasa a plasma, bueno, va disminuyendo. Eso quiere decir que si yo tengo el líquido, digo el sólido, y yo lo someto a una sublimación progresiva, es decir, a un proceso de disminución de velocidad. Al disminuir su velocidad por un proceso de fusión, va a pasar a estado líquido. Pero si yo sigo enfriando, si yo sigo disminuyendo, la velocidad, va a tener un proceso de vaporización que va a pasar a un estado gaseoso. Esto aquí pasa cuando yo disminuyo la velocidad. Pero disminuyo la velocidad de los átomos, ¿no? Es un segundo. ¿Que va a entrar alguien? Pero así como tenemos un proceso de sublimación progresiva, también vamos a tener un proceso de condensación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, si yo voy a seguir enfriando no, sino disminuyendo la velocidad del estado gaseoso, va a tener ese proceso de condensación. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estas partículas, todas estas moléculas, todos estos átomos se van a empezar a condensar y van a pasar de un estado gaseoso a un estado líquido. Eso se llama un proceso de condensación. Pero si yo sigo en ese proceso de disminución de velocidad, vamos a tener un proceso de solidificación. Es decir, a pasar a estado sólido. Todo este proceso lo vamos a llamar una sublimación regresiva. Creo que va a entrar otro personaje. Ah, no, espere, hicieron fue una pregunta. Ah, no, listo, Cristian, no hay inconveniente. Entonces, aquí lo que vemos es que este proceso de sublimación, de volatización, ¿cómo lo podemos hacer para que pase de estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso? Nosotros, el ejemplo más fácil, más sencillo es cuando estamos calentando agua. Tenemos el líquido, y ese líquido, si lo sabemos, digamos, utilizar, podemos coger este líquido y tener un proceso de solidificación para pasarlo a sólido, o podemos tener ese líquido haciendo un proceso de vaporización para pasarlo a gaseoso. ¿Cómo así, profe? Bueno, sencillo. Si tengo el líquido y yo quiero tener un proceso de sublimación regresiva de ese líquido, yo lo que hago es enfriarlo. ¿Para qué? Para que tenga un proceso de solidificación y quede hielo. Pero si yo quiero tener este líquido y pasarlo a gaseoso, yo tengo que tener un proceso de vaporización, es decir, tengo que calentarlo para que tenga un punto de fusión, y ese punto de fusión exceda, y ese punto de fusión, cuando tenga ese punto de fusión, hasta cierto momento va a pasar a un proceso de
vaporización. Un proceso de vaporización. Entonces aquí podemos tener ese proceso. Cuando tenemos el hielo, lo calentamos, pasa líquido, porque lo calentamos, seguimos calentándolo más, es decir, pasa un grado, un punto, donde va a empezar a hervir el agua y va a pasar a un proceso de vaporización, porque ya se convierte en gas. Se convierte en gas. Si yo puedo condensar ese gas y meterlo digamos, en un recipiente especial, donde yo lo pueda manipular y después ponerlo en la nevera, puedo hacer ese proceso gaseoso a que pase a líquido, y si yo lo mantengo ahí, pasa a sólido. Esto es un proceso como una especie de circuito, ¿no? Y que se repite. Ese proceso se repite. ¿Naturalmente lo podemos ver? Sí, claro. Empieza a calentar el sol, el río empieza a calentarse, se evapora, sube a las nubes, se condensa, las nubes se golpean y empieza a llover. Cayó el agua, vuelve a salir el sol, vuelve a calentarse, vuelve a subir, llega a las nubes, se vuelve a condensar, se estrellan las nubes y abajo otra vez el agua. Y otra vez. Es decir, es progresivo. Es decir, se repite, es un circuito que se repite. Esto es lo que pasa con los estados de la materia. Y este proceso se da por algo que llamaron un condensado de Bose-Einstein. Ese es el proceso. Entonces, ya teniendo que existen varios estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, ya podemos entender que estos tres estados tienen algo en específico. ¿Qué tienen esto en específico? Si estamos hablando de la materia, de átomos, eso quiere decir que estos de alguna forma tienen un volumen y tienen una masa. Un líquido tiene volumen, un líquido tiene masa. Un sólido tiene masa y tiene volumen, y un gas tiene masa y también tiene volumen. Pero entonces resulta y acontece que existen varias formas de saber cuál sería, digamos, esa magnitud, cómo identificar esa magnitud de volumen y cómo identificar esa magnitud de masa. Para eso es indispensable realizarlo, o sea, realizar el experimento, ¿no? Realizarlo palpable. Porque uno se puede inventar los datos para hacer un ejercicio, ¿no? Yo puedo decir, una persona mide 2 metros y pesa 80 kilogramos. Entonces yo ya me estoy aquí inventando su masa, ¿sí? Pero yo cómo sé realmente que esa persona sí pesa eso. O sea, que su masa sí pesa esto. La única manera es realizarlo en vivo y en directo en un aparato especial que mida la masa para poder tener los datos exactos. Uno se los puede inventar, ¿no? Pero si uno lo quiere hacer experimentalmente, pues es necesario realizar digamos, el experimento, ¿no? Realizarlo de manera en vivo y en directo. Entonces, para eso hay varias cosas, varios elementos que nos sirven para medir tanto la masa como para medir el volumen. Entonces, resulta y acontece que para medir el líquido, o sea, el líquido en específico, o sea, el peso específico del líquido, pues necesitamos hacer un proceso de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es pesar el recipiente donde voy a vertir el líquido. Solo, sin el líquido. Yo voy, lo pongo en la pesa, lo pongo encima, pesa tanto.
arroja un valor. No me lo voy a inventar, pues porque no lo estamos haciendo, tocaría hacerlo en vivo y en directo. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Fácil, fácil. Usted puede ir a comprar carne y se lleva ahí dos botellas de gaseosa del mismo tamaño, una botella de gaseosa sola, una botella gaseosa sola, y la otra pues con gaseosa, obviamente. Vamos a medir el peso de la gaseosa. No de la botella con la gaseosa, sino del líquido. O sea, el peso específico del líquido. Entonces resulta y acontece que yo primero peso la botella sola, ahí sale un dato, me arroja un dato, yo lo tengo ahí. Y luego, ahí en la misma carnicería, pum, pongo la botella ahí y le digo, déjeme pesar esta botella también, pum, y me arroja otro datico. Yo tengo que restar el dato de la gaseosa, la botella con gaseosa, con la botella vacía. Cuando ya resto esos dos daticos, ya tengo el peso específico del líquido. ¿Cuánto pesa el líquido en específico? Eso es lo que hay que hacer para medir la masa del líquido. Si sacamos el dato con el recipiente, cuando vayamos a medir la densidad, no vamos a tener el dato exacto de la densidad del líquido. ¿Por qué? Porque estamos también pesando la botella y no puede ser así. Tiene que ser solamente el líquido. Lo mismo pasa con un sólido. Yo cojo la pesa y pongo esa papa ahí en el supermercado y pum, pongo la papa ahí en la pesa y me arroja el dato. Pesa tanto. Ese queda más fácil porque pues no que tengo que ponerlo en un recipiente, sino que lo puedo poner directamente. Y ahí sí ya me bota el dato exacto del sólido. Ahí yo no tengo que hacer resta, no tengo que hacer nada, sino solo el dato en específico. En cambio, para el gas, vamos a coger un frasco, un recipiente, donde lo podamos sellar para que el gas no se salga, pero también tenemos que pesar primero el recipiente vacío y luego lo pesamos con el gas. Para hacer el mismo proceso que realizamos con el líquido, de hacer la resta y conocer el peso específico del gas. Esta es la única manera de encontrar experimentalmente el dato exacto de la masa de las cosas. De la masa de las cosas. Este es el proceso para medir la masa. Medir la masa. ¿Cómo sería el proceso para medir el volumen? Entonces resulta y acontece que para medir el volumen necesitamos recipientes especiales donde ya esté el dato exacto de cuánto mide según la altura en el recipiente, digamos, un volumen. Entonces me explico. Si yo voy a medir el volumen de un líquido, pues únicamente cojo el recipiente que ya esté delimitado según su altura dentro de su recipiente y dependiendo de esa altura, ahí mismo sale el dato. Tantos centímetros cúbicos, tantos centímetros cúbicos. 1, 2, 3, ahí va aumentando según la altura y según el recipiente. Según el recipiente. Entonces, para medir el volumen de un líquido, pues únicamente vierto el volumen en el recipiente y donde llegue el nivel del líquido sería el volumen del líquido. Ese es mucho, digamos que es muchísimo más sencillo. Pero para encontrar el volumen de un sólido que sea irregular, es decir, si yo tengo una esfera y yo sé cuánto es el radio de esa esfera, pues yo con una fórmula matemática de medir volumen de una esfera, pues yo puedo hallar el volumen de esa esfera. Si yo tengo un cubo, perfecto, pues si conozco las dimensiones, pues yo puedo hallar con una fórmula, pues el volumen de un cubo. Lo mismo si es una pirámide, si es un cilindro, si es una figura geométrica exacta. Pero el problema es cómo medir, digamos, el volumen de una papa, de unas tijeras, de un borrador,
¿Mm? Entonces, para medir ese volumen, necesitamos también un recipiente, pero lo primero que tenemos es que es vertir el agua y medir el volumen del agua, o sea, hasta dónde llega el agua, sin echar la papa todavía. Yo mido el volumen del agua, saco el dato, luego introduzco la papa dentro del recipiente y ahí el nivel del agua va a subir. En ese momento mido cuánto subió, es decir, hasta dónde llegó. Y luego, como ya tengo el dato de cuánto era el nivel del agua sin la papa y después con la papa, voy a hacer una resta, voy a hacer la diferencia y el dato que bota de esa diferencia sería el volumen de la papa. Para medir el gas, pues necesitamos un recipiente que también tenga las medidas, ¿no? Que tenga las medidas. Es decir, si yo tengo el gas, si yo tengo aquí este aparatico, este recipiente, que ya tiene una medida exacta de volumen también, igual que estos, pues el gas se va introduciendo, se va metiendo aquí. Cuando ocupa totalmente el gas, yo lo tapo para que no salga. Y después voy y miro cuánto es que era el volumen de ese frasco y pues ya obtengo el volumen del gas. Ese sería como el proceso para medir el volumen, de un líquido, de un sólido y de un gas. Lo mismo para medir la masa. Preguntas, vamos a ver quién me la contesta ahí en el chat. Voy a mirar el chat. ¿Qué recipientes conocemos que miden volumen? Yo les voy a decir el primero y ustedes me van a decir otros. Un gotero. Hay goteros, sobre todo los goteros de plástico, que sí están demarcados y cuánto es el volumen dentro de ese gotero, cuánto cabe el líquido entre ese gotero. Y ahí un gotero puede medir volumen. ¿Qué otros instrumentos conocemos que midan volumen? Vamos a ver quién me contesta. Las probetas, muy bien. ¿Quién me iba a hablar por ahí? ¿Alguien hizo el intento? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sin miedo, no hay problema. Bueno, digamos, Cristian tiene razón, pero digamos elementos de la cotidianidad. ¿Qué elementos de la cotidianidad miden volumen? ¿Qué otros elementos pueden medir volumen? Les colaboro. La pipeta, pues bueno, pero la pipeta de gas. Sí, exacto, una pipeta de gas de esas, hay de varios tamaños, ¿no? Hay chiquitas, grandes, de estufa, de esas pequeñas, de esas probetas, esas pipetas de gas gigantes, medianas, pequeñas, de estufa, bueno. Esas también miden volumen de gas. Las jarras con medidas, muy bien, Cristian. Las jarras, hay unas jarras que tienen el volumen. Una licuadora también tiene medidas. Una licuadora. Una lavadora. Estos instrumentos, digamos, de la cotidianidad también nos pueden medir el volumen de los líquidos. Las pipetas miden el volumen de los gases. Muy bien. Perfecto. Seguimos, continuamos. Entonces, resulta y acontece que para calcular la densidad es indispensable conocer cuánto es la masa y cuánto el volumen, porque la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Por eso, para conocer el dato exacto de la densidad,
yo no me puedo inventar los datos. Tengo que calcularlos de manera experimental y de esta manera poder conocer el dato exacto de la densidad. Para eso necesitamos hacer este proceso, para poder conocer el dato exacto de una densidad. Entonces la densidad va a ser igual a la masa sobre volumen. Entonces aquí nos vamos a ir aprendiendo estas formulitas. Esta es la primera. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esa es la primera ecuacioncita que nos vamos a ir aprendiendo. Densidad es igual a masa sobre el volumen. Entonces, el volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Entonces, ¿el volumen qué es? El espacio ocupado por un cuerpo. Es una función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones. Entonces, ahorita yo les voy a mostrar con un ejemplo que voy a mostrarles ahorita cuando active la cámara. Les voy a mostrar cuáles son estas tres dimensiones. Yo ahorita se las muestro. En matemáticas, el volumen es una medida que se define como los demás conceptos métricos, es decir, tiene medidas a partir de una distancia. A partir de una distancia, es decir, tiene una medida de longitud también. El volumen también en su interior tiene una medida de longitud. En física, el volumen es una magnitud física extensiva asociada a la propiedad de los cuerpos físicos de ser extensos. Es decir, qué tan grande es o qué tan pequeño es. Que a su vez, bueno, esto no. La unidad de medida de volumen en el sistema internacional de unidades es el metro cúbico. El metro cúbico. ¿Por qué metro cúbico? ¿Por qué metro cúbico? Esto arrancamos porque el volumen, digamos, en matemáticas, el primer elemento que se identificó de volumen fue el cubo. Entonces, vamos a mirar, a imaginarnos ese cubito ¿cómo se llama ese cubito? El de los colores, el de formar los colores por caras. Ese cubito, ese cubo, tiene varias caras. Varias caras. Ese cubo tiene tres dimensiones. Es decir, que para hallar el volumen de un cubo, uno multiplica el lado por lado por lado. Porque son tres dimensiones, ese cubo. Si es por metro, si lo estamos calculando por metro, si a la unidad de medir puede ser centímetros, milímetros, metro, kilómetro, decámetro, bueno, eso unidades de longitud lo que existen. Pero en el sistema internacional, normalmente uno utiliza el metro, ¿no? La unidad que uno utiliza es el metro. Entonces, si tiene tres caras, y estamos hablando de metro, pues metro por metro, eso es metro cúbico. Por eso la unidad de medida de volumen va a ser el metro cúbico. El metro cúbico. Aunque también podemos hablar del litro, ¿no? Si es un líquido. Entonces, si es un sólido, hablamos de un metro cúbico. Y si es un líquido, vamos a hablar de el litro. Ya sabemos que el volumen va a ser igual a la masa por la densidad. Entonces, esta va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces, la primera ecuación es densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esa es la primera ecuación. La segunda es volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿De dónde salió esta ecuación? De despejar el volumen de esta. ¿Por qué? Vean que si yo tengo aquí el volumen y lo paso a este lado, pasa a multiplicar. Es decir, me quedaría volumen por densidad. Es decir, que la masa me quedaría solita. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos encontrar, digamos, otra ecuación. La masa es igual a la densidad por volumen.
Ahí encontramos la segunda. Más adelante creo que yo la tengo ya despejada. Pero si yo pasé aquí el volumen a este lado a multiplicar, la densidad me está multiplicando, es decir que yo voy a pasar la densidad aquí a dividir. Es decir que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad, que es la ecuación que tenemos acá. Volumen es igual a la masa por la densidad. Aquí yo lo único que estoy haciendo es despejar. Ahí solo se está despejando. Entonces ya tenemos varias ecuacioncitas interesantes que vamos a necesitar ahorita más adelante para otra explicación. Entonces, si estamos hablando de los cambios de la materia y que esa materia tiene masa y volumen, pues es necesario saber cuáles son las propiedades de la materia. Entonces, las propiedades de la materia, ¿cuáles son? Las propiedades generales son las que presenta cualquier clase de materia y sus valores son independientes del estado físico. Es decir, así sea líquido, así sea sólido y así sea gaseoso, son valores independientes. Eso depende de cómo vaya, cómo esté esa materia. Y cómo es la forma de ese cuerpo, si es líquido, si es sólido o si es gaseoso. Encontramos la masa en esas propiedades y el volumen. Entonces ya sabemos que la masa es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Digo, la cantidad de materia que tiene, o sea, la cantidad que tiene. Y el volumen es el espacio que ocupa esa materia. Entonces, la masa es la materia que tiene y el volumen es el espacio que ocupa ese mismo cuerpo. Esa es la diferencia entre masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene. Y el volumen es el espacio que ocupa esa materia. Eso sería la diferencia entre masa y volumen. Pero entonces, como decíamos, que la densidad es masa sobre volumen. Aquí está otra vez la formulita, veanla. Masa sobre volumen. Entonces, estas propiedades generales de masa y volumen tienen unas propiedades características. Una de esas propiedades es la densidad. Ya sabemos que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Pero resulta y acontece que esa densidad tiene una solubilidad. ¿Qué es eso de la solubilidad? Entonces, la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un volumen de disolvente a una temperatura. Bueno, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 2 ollas con agua y las voy a calentar a la misma temperatura ambas, y en una pongo una papa y en la otra pongo una yuca, y si las estoy calentando al mismo tiempo, una se va a empezar a disolver más rápido que la otra. ¿Por qué? Porque eso depende de la cantidad de soluto que tenga cada una por aparte. Es decir, que eso es una propiedad, pero esa propiedad depende de la temperatura. Si yo la caliento más, pues se va a disolver mucho más rápido. Si yo la caliento a fuego lento, pues se va, o sea, su proceso de disolverse pues va a ser más lento, más lento, más lento. Eso es lo que significa la solubilidad. Otra de las características es el punto de fusión y el punto de ebullición. Entonces, este punto de fusión y este punto de ebullición también dependen de la temperatura. Entonces, si yo quiero pasar un sólido a líquido, a eso lo vamos a denominar un punto de fusión. Recordemos el ejemplo del agua. Yo les decía, si yo caliento el agua y empieza a calentar, va a llegar a un punto en que va a empezar a hervir. Va a llegar a un punto máximo, un punto máximo. Ese punto máximo, digamos, bueno, voy a volver a explicar.
Cuando yo tengo un hielo y lo empiezo a calentar, va a pasar a líquido y ese líquido va a seguir calentándose. Ese proceso de sólido a líquido se llama fusión, ¿sí? Porque va a llegar un punto máximo de temperatura donde va a empezar a derretirse, ¿sí? Pero si yo sigo calentando ese y sobrepaso ese punto de fusión, es decir, el agua va a seguir calentando, ese va a pasar del estado de líquido a gaseoso. A ese cambio lo vamos a denominar un punto de ebullición. Eso quiere decir que si pasamos de sólido a líquido, eso es fusión, y si pasamos de líquido a gaseoso, lo vamos a denominar ebullición. Es decir, cuando empieza a hervir el agua, ese sería el punto máximo de fusión, para que cuando pase a gas, ya lo vamos a empezar a nombrar ebullición. Ebullición. Entonces, estas son las características y las propiedades generales de la materia. Entonces, como la materia habla de masa y de volumen, cuando hablamos de una presión hidrostática, inmediatamente si hablamos de hidro, estamos hablando de agua o de líquido, digámoslo de cierta manera. Es decir, H2O. Cuando hablamos de presión hidrostática, exclusivamente ya estamos hablando de agua. Y si estamos hablando de agua, estamos hablando de líquido. Y si estamos hablando de líquido, eso quiere decir que tiene un volumen. ¿Sí o no? Y si tiene un volumen, tiene materia. Es decir, que la presión hidrostática tiene que ver también con los estados de la materia. Con los estados de la materia. Entonces vamos a identificar qué significa la presión hidrostática y vamos a hacer un ejemplo aquí en vivo y en directo vamos a identificar esto que les voy a explicar. Entonces dice, la presión hidrostática es la fuerza la presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, cuando habla de la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente. Entonces vamos a mirar acá. Yo tengo acá un líquido. Vamos a hacer de cuenta que yo todavía no he introducido nada sobre el líquido. Todavía no tengo nada ahí sobre ese líquido. O sea, tengo el recipiente con agua. Aunque uno no crea, el agua está ejerciendo una presión a las paredes del recipiente. Es decir, está ejerciendo una fuerza hacia afuera. ¿Listo? ¿Por qué ejerce una fuerza hacia afuera? Porque si no tuviera el recipiente, pues se riega, ¿no? Se riega. Eso es como si usted tiene aquí una botella con agua y usted de vidrio y usted tiene la botella, está ejerciendo el agua una presión hacia las paredes de la botella y usted deja caer la botella, se rompió la botella. ¿Qué pasa con esa fuerza que estaba ejerciendo? Se rompe, es decir, se expande el líquido por el piso. Eso quiere decir que aunque yo todavía no he metido ningún elemento dentro del agua, también está ejerciendo una fuerza, una presión hacia las paredes del recipiente. Eso pasa si no tiene nada, pero si tenemos otro elemento, es decir, que contenga otro elemento, otro cuerpo dentro de este líquido y que esté sumergido, el líquido va a ejercer también una presión contra el elemento. Es decir, ya va a haber una doble presión. Una sobre el elemento y otra sobre la pared del recipiente. Esta presión se debe al peso del líquido, pero esta presión depende de la densidad, de la gravedad. ¿Por qué depende de la gravedad?
Porque si yo sumerjo un elemento dentro del agua, por la fuerza de la gravedad también va a ir bajando, va a ir sumergiéndose. Dependiendo de la densidad, sabemos si llega al fondo del recipiente o no. Puede ser que no llegue, que quede flotando. ¿Listo? Eso es lo que depende de la densidad, de que uno flote o no. ¿Listo? Eso quiere decir que la gravedad aquí en la presión hidrostática tiene mucho que ver para saber si baja o no hasta el fondo el objeto. Eso quiere decir que también tenemos que tener en cuenta la profundidad, es decir, hasta dónde bajó, si hasta el fondo, hasta la mitad o quedó flotando arriba. Todo esto también depende de la altura, tanto del elemento como la altura de profundidad. Eso quiere decir que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Pero entonces ya lo vamos a mirar aquí mucho más sencilla. Entonces dice, vamos a identificar de dónde sale esta fórmula que tenemos acá. O sea, vamos a identificar de dónde sale que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces vamos a mirar de dónde salió esa fórmula. Entonces aquí tenemos. Esto ya lo expliqué. Entonces, tenemos un recipiente con agua. Vamos a introducir un objeto, un prisma, es decir, un cubito, donde la parte superior del prisma tiene un área. Bueno, voy a hacer la explicación de manera práctica. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Voy a activar mi cámara. Bueno, para poder identificar, digamos, ese proceso que estoy explicando, necesitamos varias cosas. Un recipiente. Un recipiente con agua. Necesitamos un elemento geométrico. En este caso es un cilindro. Pero también podemos utilizar, en el caso del ejemplo, podemos utilizar un prisma. Entonces, el ejemplo que estaba explicando del prisma es porque el prisma tiene varias caras. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras. 6 caras. Cuando vamos a hallar el volumen de un prisma, de una figura geométrica, sería el área por la altura. Eso se ve en primaria, ¿no? En sexto, quinto, sexto, séptimo de bachillerato. Eso se ve en cuarto, quinto, sexto. En primaria. Figuras geométricas. Y uno aprende de por medio de las figuras geométricas a hallar el volumen. Eso quiere decir que si yo tengo el prisma y yo sé que el volumen de esto es el área de la base por la altura, si yo tengo un cilindro, pues será el área de la base, que es circular, por la altura del cilindro. Eso quiere decir que puede ser cualquier figura geométrica. Si yo tengo una pirámide, pues sería la base de la pirámide por la altura. Esas son figuras geométricas, ¿listo? Entonces, aquí resulta y acontece que yo voy a explicar algo. Entonces, ¿recuerdan lo de las 3 dimensiones?
Aquí se ven las 3 dimensiones, vean. 1, 2 y 3 dimensiones. ¿Por qué se ve más fácil en este? Pues porque son rectas, ¿no? Eso no quiere decir que en el cilindro no tenga 3 dimensiones. También tiene 3 dimensiones. También tiene 3 dimensiones. Tienen una altura y en la base circular tiene una hacia acá y otra hacia acá. Pero esa, como es circular, pues no va a salir así, sino va a salir así, circular, ¿no? Entonces, ¿la presión hidrostática qué es? Yo les decía que la presión hidrostática era cuando tenemos aquí el recipiente, tenemos el objeto que vamos a sumergir y lo vamos a sumergir dentro de acá. Entonces aquí tenemos el recipiente y lo vamos a sumergir. ¿Se dieron cuenta que bajó? Eso quiere decir que aquí hay una altura, vea, del agua. Es más o menos de esta altura, vea. Al borde del agua hay una altura. Eso quiere decir que el agua está ejerciendo una presión al objeto. También está ejerciendo una presión sobre la cara, ¿no? ¿Por qué sobre la cara? Porque está bajando, empieza a bajar, vea, chun, eso quiere decir que aquí está haciendo la presión sobre la parte de encima. Es decir, la presión cuando empieza a caer es por encima para que caiga al fondo. Cuando está al fondo, empieza a tener una presión sobre las caras del cilindro. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahí? Tenemos que tener el área de la base del cilindro y la altura del cilindro para saber el volumen del cilindro. Tenemos que tener en cuenta la altura del agua que queda desde el área, desde la cara del área del cilindro hasta la parte de arriba del agua. Y la gravedad, porque es la que hace que se sumerja hasta el fondo. Eso es lo que está pasando en la gráfica que les voy a volver a compartir. Entonces les voy a volver a compartir la pantalla. Es un segundo que está ahí compartiendo. ¿Por qué no compartió? Bueno, ya está ahí compartiendo, ya está cargando. Bueno, ahí está otra vez la guía. Entonces esto es lo que estábamos viendo ahí en lo que yo les estaba mostrando con mi cámara. Entonces vea, si ve que aquí hay una altura hasta la orilla, está el prisma, en el caso que yo utilicé fue un cilindro, pero funciona exactamente igual. Y pues tenemos el recipiente con el agua. Eso fue lo que yo tenía ahí. Entonces resulta y acontece que la presión es igual a la fuerza que ejerce el fluido sobre el área o la cara del área, es decir, sobre la parte, sobre una cara del prisma, es decir, sobre la de encima. Yo les mostraba que era la fuerza que hacía sobre encima del cilindro, sobre el encima del cilindro. Esta S significa el área del objeto. En este caso sería el prisma. Del ejemplo que puse cuando active la cámara, pues sería la cara del cilindro, la cara del cilindro. Esta fuerza va a ser una presión que ejerce el fluido hacia abajo, ¿no? Por medio de la gravedad. Por eso, esta presión del fluido va a ser igual a la masa por la gravedad.
que eso es lo que significa, según Newton, una fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como este está en caída, no hablamos de aceleración, sino hablamos de gravedad. Eso ya lo he ido explicando en todo cuando estuvimos hablando de Newton y de estática y de eso. Entonces resulta y acontece que aquí tenemos la masa por la gravedad. Pero recordemos que la gravedad quedó acá, vea, y el área quedó acá abajo. Eso quiere decir que vamos a mirar a qué equivale la masa para que pase a densidad por volumen. Entonces nos vamos a devolver a nuestras ecuaciones que teníamos allá arriba, a las que sacamos de densidad. Entonces espere a ver en dónde las tengo acá. Ya aquí vea, volumen es igual a masa por densidad. No, pero necesitamos es saber a cuánto equivale la masa. Aquí. Entonces recuerdan que yo les decía que, vea, aquí la masa, el volumen está dividiendo, eso quiere decir que tiene que pasar a multiplicar. Eso quiere decir que la masa es igual a la densidad por el volumen. Masa es igual a densidad por el volumen. Entonces, ya sabiendo que masa es igual a densidad por volumen, yo vengo acá y yo voy a reemplazar la M por la densidad por el volumen. Entonces ya tenemos que aquí la presión, hasta aquí hasta donde vamos, la presión es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido por la gravedad sobre el área donde se está ejerciendo la presión. Donde se está ejerciendo la presión. Eso quiere decir el volumen, entonces aquí tenemos la densidad del fluido queda acá, la gravedad queda acá, el área queda acá. Eso quiere decir que ahora vamos a saber qué es el volumen. Ya sabemos que el volumen de una pirámide o de un cilindro o de un prisma es el área de la base por la altura. Eso es el volumen. Entonces, sea prisma, sea pirámide, sea cubo, sería el área de la base por la altura. Es decir, el área, que sería S, por la altura. Pero aquí vemos que esta S está multiplicando a todo esto, y aquí no, aquí también está, aquí no hay nada que sume o reste, es decir, también está multiplicando por 1. Eso quiere decir que yo puedo cancelar S con S. Las puedo cancelar. Entonces, yo como las cancelo, me quedaría que la presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. De aquí, de este proceso que yo acabo de hacer, de este experimentico chiquito, es de donde sale la fórmula que les compartí acá. Vea. Presión es igual a densidad. Esta P significa densidad. Presión es igual a densidad por la gravedad por la altura. ¿De dónde salió esta fórmula? De este experimento. De este experimento que tenemos acá. ¿Alguna pregunta sobre la presión hidrostática, muchachos? ¿Preguntas? Voy a mirar el chat a ver si hay preguntas. Preguntas. Bueno, esto no, pero esto no, esto era por volumen. No, las cucharadas no sabemos cuánto mide una cuchara en volumen. O sea, con una cuchara no podemos identificar, digamos, el volumen directo. ¿Listo? Porque las cucharas no dicen, yo no he visto la primera cuchara que diga, esta tiene tanto volumen, o sea, no tiene el dato en la cuchara. De pronto hay unas cucharas con jarabe, que de pronto esas sí tengan, digamos, una medida exacta. Algunas cucharas que miden jarabe, ¿sí? Pero normalmente le dicen a uno, 2 cucharadas, 3 cucharadas, pero normalmente no dicen tantos centímetros cúbicos, dele tantos centímetros cúbicos al niño. No, eso es como, no es común realmente, no es común. Bueno, creo que hasta aquí no hay preguntas. Bueno, entonces continúo acá. Voy a continuar acá. Son las 9 de la mañana. Nos queda exactamente 20 minutos. Bueno, esto ya lo expliqué. Esto sigue acá. Bueno, aquí ya vamos a mirar algo que se llama la mecánica de fluidos.
Y eso tiene que ver con la densidad y con el volumen. Densidad y volumen. Entonces resulta y acontece que para poder hablar de la mecánica de los fluidos, necesitamos saber qué es eso del peso específico. ¿Listo? Recuerdan que yo aquí arriba, cuando yo les mostré esta imagen, a ver si la encuentro. Esta acá. Cuando yo hablaba de medir la masa y de medir el volumen, yo les decía que para medir el peso específico necesitamos pesar primero el recipiente y después el recipiente con el agua y después restarlo para poder encontrar el peso específico del líquido. Entonces resulta y acontece que para eso necesitamos la siguiente información. Entonces, ¿el peso específico a qué es igual? El peso específico va a ser igual, otra forma matemática de hallar el peso específico, ya no de manera experimental, de ir a la carnicería, coger y pesar la botella sola, después con el agua, después hacer la resta y encontrar el peso. Se encontró a través del tiempo una formulita, una ecuación para poder hallar el peso específico. Entonces el peso específico es igual a la masa por la gravedad, pero esto lo vamos a dividir sobre el volumen. Esto es lo que significa el peso específico. Entonces aquí vamos a ir identificando algunas ecuaciones. Hay otras que ya vamos a mirar más adelante. Y la densidad, vea que la densidad también es como una letra P minúscula, chiquitica. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Eso ya lo había dicho arriba. Entonces aquí tenemos una y dos ecuaciones. A partir de esta ecuación, pues tenemos a qué equivale la masa, que sería densidad por volumen, porque yo la pasé aquí a multiplicar. Podemos identificar el volumen, que también era, este pasa aquí a multiplicar, este pasa acá a multiplicar, y la densidad pasa a dividir, es decir, que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Ahí salen tres formulitas despejando esta misma, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos a hacer un ejercicio cortico, de cómo se halla matemáticamente el peso específico y la densidad y su densidad. Entonces vamos a ver el ejemplo. Este ejemplo se parece a los dos ejemplos que yo dejé tarea. Entonces, un cubo de aceite pesa 183 newton, el cual tiene las siguientes dimensiones. Entonces, 0.18, entonces es este que está acá. 0.15, que es lo profundo que tiene el cubo, o el ancho. Y la base del cubo pesa 0.22. 0.22. Esas son las dimensiones. Entonces recordemos que el volumen de un cubo es igual al lado, por el otro lado. Entonces, metro por metro da metros cúbicos. Recordemos que esa es la unidad de medida del volumen. Y 0.18 por 0.22 por 0.15, eso da 0.0594. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el volumen de lo que nos estén dando. Después vamos a poner aquí las fórmulas que necesitamos. Es decir, necesitamos la fórmula del peso específico, porque es lo que nos están preguntando acá, ¿ven? Y necesitamos la fórmula una fórmula que hable de la densidad. Aquí tenemos otra formulita. Tenemos otra formulita que dice que el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. Ya despejando, pues si despejamos la densidad, quedaría que la densidad va a ser igual al peso específico sobre la gravedad. Aquí encontramos otras dos formulitas. Nos encontramos varias. Entonces aquí vamos a hacer bueno, y dice que el cubo posee un peso propio de 22. Es decir, que el recipiente pesa 22 y cuando lo pesamos el recipiente con el aceite pesa 183.
eso quiere decir que yo tengo que hacer una resta. Entonces, si yo quiero ver el peso del aceite, únicamente del aceite, yo tengo que pesar el recipiente y restarle el peso, o sea, el peso del aceite con el cubo, con su recipiente, y le vamos a restar el peso del recipiente, que era lo que yo explicaba arriba, para saber el peso como tal del aceite. Entonces hacemos la resta. 183 menos 22. Hacemos esa resta, que era lo que yo decía arriba. En este caso no estoy midiendo el volumen, ¿no? Sino estamos midiendo es el peso, la masa. Entonces aquí el peso va a ser de 161 newton. Ya hice la resta. Entonces resulta y acontece que, pues, que vamos a utilizar nuestra ecuación de peso específico. Ahora sí. Entonces el peso específico es igual al peso, que es de 161, que fue el que nos dio, dividido el volumen, pero el volumen era de 0.0594. Entonces yo lo divido por 0.0594. Eso me da 27.104 newton sobre metro cúbico. Ya tenemos el peso específico del aceite. Ahora vamos allá, la densidad. Entonces dice que la densidad es igual al peso específico sobre la gravedad. Entonces la densidad va a ser igual al peso específico. ¿Cuánto nos dio? 27.104. 27.104. Dividido 9.81, que es la gravedad. Recordemos que la gravedad es una constante. Esa constante es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que yo ya después hago la división. Entonces la división es 2,762 kilogramos metro cúbico. Aquí yo lo que estoy haciendo es de dónde salieron estas unidades de medida. Entonces las unidades de medida dice, el peso, la densidad es igual al peso específico, pero vea que las unidades de peso específico eran newton sobre metro cuadrado. Entonces, newton sobre metro cuadrado. Sobre la gravedad, pero las unidades de la gravedad son metros sobre segundos cuadrados. ¿A cuánto equivale newton? Newton es kilogramo metro por segundo cuadrado. Eso es lo que equivale newton. Y pues el metro cúbico queda igual. Y abajo las unidades de la gravedad normal. Yo cancelé metros sobre segundo cuadrado con metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué unidades me quedaron? Kilogramo y metro cúbico. Entonces las unidades de la densidad son kilogramos sobre metros cúbicos, que sería lo que nos dio acá. Esta es, digamos, la forma de realizar los dos ejercicios que puse de tarea. Entonces los vamos a ver acá encima. Veámoslo acá. Un cubo de azúcar pesa 180. Entonces estamos hablando de cubo, o sea que ese se va a hacer igual que el ejercicio que expliqué arriba. Tiene las siguientes dimensiones: de alto tanto, de ancho tanto y de profundo tanto. Bueno, tiene las tres dimensiones. Este cubito, o este tiene un peso propio de 30 newton. Es decir, que tienen que restarlo, es decir, 150. Y van a hacer lo mismo que yo hice arriba. Es el mismo proceso. Se tienen que guiar por lo que yo acabé de decir arriba. El segundo punto ya no va a ser un prisma, un cubito. Vamos a hablar de una pirámide. Recordemos que el volumen de una pirámide sería el área de la pirámide, que es cuadrada, y su altura. Es decir, que si la base del cuadrado, si la base es un cuadrado, y el cuadrado tiene un lado de 3 metros, es decir que primero van a calcular el área del cuadrado. Si es un cuadrado y su lado es de 3, pues entonces hallan el área de ese cuadrado y lo multiplican por la altura, porque es una pirámide, y ahí ya van a encontrar el volumen de la pirámide. De ahí para allá, ya hacen exactamente lo mismo que el ejercicio. Yo les doy un peso, le van a restar el otro, que es de 50, es decir, ahí va a ser 100,
y van a hallar el peso específico y su densidad. ¿Cómo lo van a hacer? Exactamente igual al ejercicio que yo acabé de explicar. Son las 11:10, me quedan 10 minuticos. Por favor, no se vayan a salir todavía, que no he llamado lista. Hoy me va a tocar sacar pantallazos de las personas que están conectadas. Por eso no se me vayan a retirar todavía de la videollamada, por favor. Nos quedan 10 minuticos de clase. Ahora vamos a hablar de algo que se llama la atmósfera. Entonces, ¿la atmósfera qué es? Una capa de gases que rodea la Tierra. Esa capa de gases tiene varias fases. Está la exosfera, la termosfera, la mesosfera, la estratosfera y la troposfera. ¿Esto parece un trabalenguas, sí o no? Bueno, entonces, la exosfera y la termosfera, sí, un trabalenguas, son las más alejadas de la Tierra. O sea, son las que están más lejos. Y esas casi no contienen aire. La mesosfera, la estratosfera y la troposfera son las capas más cercanas a la Tierra. Son las que más cercanas. En la mesosfera se desintegra casi todos los fragmentos espaciales para que no impacten la Tierra. Es decir, si viene un elemento y va a empezar a entrar a la Tierra y pasa por la mesosfera, se va a empezar a desintegrar. Esa es lo que va a hacer eso. La estratosfera es la que nos protege del sol, para que no nos quemamos. O sea que esta capa es la que se está rompiendo por el calentamiento global. Esta es la que nos protege los rayos del sol, de los rayos del sol. Y la troposfera es la que más tiene oxígeno para que podamos vivir en ese espacio. ¿En dónde se encuentran esas? Las nubes, las precipitaciones y el viento. Entonces esas son como las capas de la Tierra. Entonces aquí vamos a ver esas capas. Veanlas acá. Entonces, donde podemos todavía estar, si nos vamos por allá al Everest y estamos dentro de las nubes, ahí de alguna manera, aunque hay poco oxígeno y nos falta oxígeno, ahí podemos respirar. Después empezamos a salirnos y empezamos a ver que ahí solo pueden pasar aviones y hay algunos globos y está la que nos protege los rayos. Vean, acá está. La mesosfera es la que también nos protege aquí de los rayos. Chin. Y allá arriba, la termosfera y las capas son las que cuando pasa algo acá es lo que se empieza a desintegrar. Es decir, que estos materiales deben ser súper, hiper, mega resistentes para cuando pase por esa capa no se desintegre. Por eso aquí, cuando mandan satélites, cuando mandan los de la NASA y toda esa vaina, tienen que llevar unos materiales resistentes a esa capa para que no se desintegren. Entonces aquí tenemos como esa cuestión. Así como hay atmósfera, hay una presión atmosférica. Entonces resulta y acontece que la presión atmosférica depende desde la altura o el espacio que hay, desde la capa más alta de la Tierra con el nivel del mar. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel del mar hay mucha más presión porque hay mucho más espacio. Hasta acá, vea. Hasta acá hay, hasta acá todo este espacio. Si yo me paro en Bogotá, que sería más o menos por acá, a 2000, aquí se reduce el espacio. Es decir, vea que aquí ya cambia el espacio, es decir, hay menos presión. Y si yo me voy a la punta del Everest, pues va a haber mucha menos presión atmosférica. Eso quiere decir que es de la capacidad de espacio que hay del nivel del mar, y si va subiendo, pues ahí se va disminuyendo esa presión atmosférica. Eso es, digamos, lo que es la presión atmosférica. ¿Alguna pregunta de toda la cháchara que yo he dicho, muchachos? De toda la información que se les ha dado. ¿Preguntas? Voy a mirar aquí el chat a ver si hay alguna pregunta.
voy a ver si hay alguna pregunta. Profe, ¿va a subir la videollamada? Sí, por supuesto. Esa videollamada yo la estoy subiendo hacia las 12, 12:30, porque siempre se demora un poquito en descargar y ahorita yo tengo otra clase a las 9:40. Es decir, que hacia las 11:30 ya tengo bajado el video en el computador, pero yo lo tengo que subir después a YouTube para podérselas compartir a ustedes. Por eso es que yo siempre me demoro un poquito en subirlas. Pero hacia las 12:01 ya está la videollamada ahí en el Classroom, ¿listo? Voy a tomar aquí pantallazo de las personas que están. Todavía no se me vayan a salir, por favor. Y las voy a pegar aquí en una hojita de Word. Hay 25 personas conectadas conmigo, es decir, hay 24 personas en clase el día de hoy. Entonces, no se me vayan a salir todavía, por favor. Entonces voy a sacar el primer pantallazo, son varios, entonces no se me vayan a salir, por favor. La barré. Abrir otro internet que hay acá, el de, ¿cómo es que llama ese? El Free Fire, algo así. Bueno, es como un dragoncito así como alrededor de la Tierra. No sé cómo se llama. Pero porque ahora se puso hasta que abrió esa vaina. Ay. Leí donde no era. Listo, ahora sí. Esperé. Iba en Giancarlo el primer pantallazo. El segundo pantallazo. Un segundo, me hace falta el último pantallazo. Listo, voy a nombrar quiénes están para que quede registrado en la videollamada. Están Andrea Herrera Delgado, Camilo Hernando Botero, Camilo Palacios, David Sebastián Suárez, Diana Valentina Romero, Eduard Santiago Santiesteban, Estefanía Camargo Ramírez, Felipe Rojas Carranza, Giancarlo Enrique Moreno, Iván Morales, John Alejandro Malagón, José David Lizarazo, José David López, Juan Camilo Suárez, Juan Manuel Rodríguez Villarreal, Juan Andrés Oviedo Rojas, y me dijo que tuviera en cuenta a la hermana que no se había podido conectar porque tiene una cita médica, algo así fue que me escribió. Caroline Bolaños, Catherine Maylene Pulido, Cristian Javier Olaya, este es Howards, Lorena Sierra Nava, Manolo Fernández y Melanie Marcela Vergara Quintero. Profe, yo fui el que le dije lo de la cita médica y era Nicole Daniela. Ah, bien, vale. Ok, listo, ya aquí la estoy anotando en una hojita. Listo, muchachos, no es nada por hoy. Recuerden que el lunes por la tarde les voy a compartir también lo de trigonometría para que vayan mirando esa información. Y el lunes hago esa explicación, ¿listo? Eso solo es para que ustedes lleguen con información previa, para cuando yo haga la explicación sea un poco más sencilla esa clase, ¿vale? Un abrazo para todos y muchísimas bendiciones. Y hasta luego, ya pueden retirarse, muchachos. Chao, profe, buen día. Bueno.